¿verdad? Como vemos aquí en la palabra, pues ahí habían 3 profetas. Estaba Moisés, ¿verdad? Estaba Miriam, la hermana de Moisés, y también estaba pues Moisés. Y más adelante vemos en el verso bíblico que dice el Señor que les hablará en visiones y en sueños, pero que con Moisés hablaría él cara a cara. Y vemos qué precioso era la relación del Señor con Moisés, ¿verdad? Porque era más que su siervo, sino que también era su amigo. Podemos ver, ¿verdad?, la intimidad que Moisés tenía con el Señor, pero la Biblia nos habla desde el versículo 3 que Moisés era un hombre, me llamó mucho la atención y me conmovió mi corazón, que decía que era un hombre, no decía un hombre humilde, decía un hombre muy humilde. Qué precioso es la humildad delante del Señor, ¿verdad? Por eso Él dice en su palabra que al humilde, ¿verdad?, Él lo exalta, mas al altivo Él lo ve de lejos. ¿Qué les quiero enseñar en esta noche, amados hermanos míos, meditando en este estudio? Podemos ver en la palabra del Señor que en la antigüedad el profeta Eliseo y el profeta Elías operaban juntos para la gloria del Señor. Y ni uno anulaba el ministerio del otro, ¿verdad? Elías era profeta, pero a la luz de la palabra, estudiando, ¿verdad?, me di cuenta, sí, Elías era el profeta, ¿verdad? Pero Eliseo estaba siendo formado como profeta, no para ser profeta, sino como profeta. Y ahora les voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque podemos ver a la luz de la palabra que estaban en el mismo lugar, 2 profetas vivos en el mismo lugar, al mismo tiempo, ¿verdad? Pero con funciones distintas. No significa que Eliseo no era profeta, ¿verdad?, antes de que Elías fuera arrebatado, sino que esto significa que Eliseo estaba siendo formado, o sea que él estaba aprendiendo, ¿verdad? Porque él estaba, hermanos y hermanos míos, como podemos ver a la luz de la palabra, adquiriendo experiencia, ¿sí? Porque un profeta de oficio, amada y hermano mío, no aprende a ser profeta, ¿verdad?, ni sustituye a otro cuando éste no está. Un profeta de oficio nace profeta. Nace profeta, un profeta que nació, ¿verdad?, para ser profeta, ¿sí?, que nació para ser profeta de oficio delante de la presencia del Señor, ya nace así. Lo podemos ver en Jeremías 33:3, en Jeremías 1, cuando el Señor le dice: antes que te formaras en el seno de tu madre te conocí y te consagré para ser profeta de naciones. Entonces vemos a la luz de la palabra, ¿verdad?, que este Eliseo no estaba siendo preparado para ser profeta después de que Elías se fuera. No, él nació profeta porque él era un profeta de oficio. Su aprendizaje se basaba, ¿verdad?, en afinar el don, el carácter, ¿sí?, el conocimiento, el discernimiento, ¿verdad?, a través de caminar en la presencia del Dios eterno. Y en el caminar, hermana y hermano mío, de la vida, se sabe uno cómo uno va a manejar su vida, no solo en lo espiritual, también en lo natural. A lo largo de los años, Dios forma a todo aquel que Él llama para la gloria y la honra de su nombre. Amén, gloria al Señor. Y lo podemos ver, hermanos, en Segunda de Reyes 2, 3, 5 y 7, ¿verdad? Y si analizamos en la palabra, nosotros podemos ver que la palabra nos habla sobre los hijos de los profetas. Y no solo eso, sino que en el tiempo de Elías y de Eliseo habían escuelas proféticas, ¿verdad? Toda la manifestación profética es por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero hay adiestramiento porque hay profetas que en algunas ocasiones no alcanzan mucha agilidad, ¿verdad?, porque no tienen con cómo desarrollar sus dones, porque a veces hay personas que si usted tiene una revelación y usted le dice: yo vi esto, sé esto, el Señor me dijo esto, hay personas, hermanos, que no todos le van a aceptar la palabra. Aunque usted les esté diciendo la verdad, peor cuando son palabras de exhortación o de pecado o algo oculto, la persona va a decir no. Rara vez una persona va a tener humildad de reconocer y decir: sí,
sí, hermana, sí, hermano, usted tiene razón. Mucha gente dice no, dice que es mentira, muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces a veces se hace muy difícil agilizar los dones al nivel sobrenatural al que Dios quiere llevar al profeta. Peor en la actualidad donde nosotros vivimos, que el ego del ser humano está muy incrementado, ¿verdad? Podemos ver por la palabra que había escuelas en Betel, había escuelas en Jericó, ¿verdad? Y también había escuela profética en Gilgal, porque vemos que el profeta Elías llevaba a Eliseo a dejarlo para que fuera entrenado en estas escuelas, pero no era porque Eliseo no era profeta, porque él no había nacido profeta, sino para entrenar los dones, porque a veces podemos tener dones, a veces por ignorancia, el Señor nos muestra algo y tal vez con imprudencia vamos y se lo decimos a alguien, cuando tal vez solo debíamos callar y orar, y así sucesivamente. Un profeta no crea que solo porque Dios le habla, tiene visiones, tiene sueños, sabe todo lo que va a hacer con estos dones. Peor cuando un profeta pues viene experimentando en sus dones, porque al principio, en la infancia, a veces una persona puede pensar hasta que está loco. Un profeta sufre de depresión, de muchas otras cosas, ¿verdad? A lo largo del camino sufre de muchas cosas porque a veces puede tener experiencias sobrenaturales que ni él mismo entiende. Peor si no nació ni creció en el evangelio. Amén. ¿Están aquí? Amén, hermano. Así que, hermanas y hermanos míos, ¿verdad? Así que no vemos que habla de un profeta aislado la palabra del Señor, sino de comunidades proféticas activas en aquel entonces. Y podemos ver que de igual manera cuando Elías le dijo a Dios, ¿verdad?, que él era el único profeta, cuando él entró en depresión, que Jezabel le dijo que le iba a cortar la cabeza y él huyó y se escondió en la cueva. Dicen que él entró, ¿verdad?, en depresión. Podemos ver por la palabra que él se fue a esconder. Lo que quería Elías era morir. Y podemos ver por la palabra del Señor cuando él le refirió al Señor que él era el único profeta que había quedado. Y Dios le respondió en Primera de Reyes 19 y 18. No, le dijo el Señor tuvo que intervenir y le dijo, no, me he reservado 7,000, no 1, ni 2, ni 3, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Qué bello, hermanos y hermanas mías, qué bello es el Señor, ¿verdad? Y amoroso es nuestro Dios, ¿verdad? Que al corregir a Elías, cuando Elías creía que estaba solo, en Primera de Reyes 19:10, le hizo entender de que no estaba solo, que había muchos más profetas todavía, ¿verdad? Y así hay en la actualidad, hay muchos profetas que no suenan en plataformas, que están ocultos del ojo público, pero que están funcionando para la gloria y la honra del Señor, orando, interviniendo en el ámbito del Espíritu por estas cosas, como dice el ministro, ¿verdad?, por nuestra nación, porque ahorita mismo nosotros podíamos levantar unas madrugadas de intercesión, por lo menos unos 3 días, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Pero, mi hermano, voy a apagar esta televisión que se prendió sola. No puedo llamar a Kat cada vez que te necesito. Además de todo, no sabe dónde estás la mitad del tiempo. Gracias, madre. Bob revisó la habitación de Jay esta mañana. ¿Qué estaba buscando? Dijo que Jay lo hizo. Luego... Ya estoy aquí. Estos hijos de uno, ni quiera Dios Padre eterno. Entonces podemos ver, hermanos, como por ejemplo que si se levantara unos 3 días de intercesión en la madrugada por nuestra nación Honduras, a voz en cuello, a clamor en voz en cuello, nosotros no estaríamos en unas plataformas tal vez que el mundo nos está viendo, que todo Honduras nos está viendo, pero estamos haciendo algo en oculto por nuestra nación, ¿verdad? Cada uno, sea cual sea el ministerio, el llamamiento, el don de Dios que haya depositado en la vida de cada uno de ustedes, pero todos estamos llamados a orar, a interceder, a intervenir delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, si mi pueblo se humillare. El Señor no está hablando del mundo, no está hablando de las personas seculares, está hablando de si mi pueblo, o sea, los creyentes, los cristianos, si humillaren, el cual invocare mi nombre, se arrepintiere de sus pecados y se volviere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra.
Entonces, como dice el ministro, podemos intervenir a favor de nuestra nación para que el Señor tome el control y sane nuestra tierra para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Dios nunca, hermano santo, Dios nunca quiso un monopolio profético. El Espíritu de Dios, hermanos, se reparte y no se acapara. Y lo podemos ver aquí en la palabra del Señor en Números 11:29, ¿verdad? Cuando Eldad y Meldad profetizaban, Josué quiso prohibirlo. Pero Moisés, hermana y hermano mío, le respondió: ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Y qué nos enseña esto? Amados y hermanos míos, muchas cosas. ¿Por qué Moisés le dijo a ellos, a José, que él, ojalá que todos fuesen profetas? Porque la carga sería menos para una sola persona. A veces el Señor manda acompañante a un ministerio, ¿verdad? Pueden ser varios, 1, 2, 3, 4, 5 profetas en un ministerio, sea grande, sea pequeño, para agilizar el proceso, para agilizar la carga, para agilizar el crecimiento, para muchas cosas, ¿verdad? Como un proyecto, como ayuda para los planes y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto claramente, hermanos, nos demuestra, ¿verdad?, que toda idea de exclusividad tiene que salir de nuestra mente. No puede permanecer una idea de que somos exclusivos, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Claro, todos somos únicos. Miren, tengo una amiga que ella me decía: Stephanie, boy, es que ciertamente Dios tiene hijos favoritos, tiene preferidos. Yo le digo, no, Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que el Señor se deleita en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Y a la vez en nuestra obediencia, porque Él puede decir de nosotros, cuando Él puede deleitarse, ¿verdad?, a nosotros y usarnos como vasijas de barro, así como hasta para interceder, como para estar aquí conectados todos los días a la misma hora, ¿verdad? El Señor puede deleitarse y decir: estos son mis hijos amados en los que yo me complazco, porque en este tiempo donde otros están durmiendo o ocupándose en los afanes del mundo, tenemos la misericordia de Dios y estamos aquí, y Dios ve todo esto. De lunes a lunes Dios no se queda con nada, hermanos. Él ve todo, Él recompensa todo, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que aún Jesús lo confirma en Lucas 9, 49, 50. El que no es contra vosotros, por vosotros es, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que Jesús rechaza el control espiritual. Amén. Si el que no es contra vosotros, por vosotros es cuando alguien se les acerca de parte del Señor, ¿verdad?, a compartir el evangelio, la palabra, podemos escuchar siempre y cuando no contradiga lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Porque a veces podemos rechazar bendiciones de parte del Señor por a veces nosotros querernos autosuficientes. Y esto no solo es en la palabra del Señor, también en nuestra vida diaria, ¿verdad? Todos de alguna u otra manera queremos descanso y ayuda, pero solo tenemos que saber discernir la fuente de dónde vienen las cosas. Que podamos discernir la mente, las intenciones. Por eso tenemos que orar a Dios siempre en todas nuestras oraciones: Señor, dame discernimiento para que nosotros podamos entender más de lo que oímos y de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces podemos ver que es importante que podamos entender estas cosas con claridad para no caer en un error doctrinal o en un control. Porque si alguien insiste que no hay necesidad, por ejemplo, de 2 profetas, en realidad el alma de la persona puede estar diciendo a través del ego: no necesito que Dios hable fuera de mí. Y esto, hermanos, tenemos que evitarlo, porque la palabra del Señor en el libro de Proverbios 29, Dios dice, ¿verdad? Cuando domina el impío, el pueblo gime. Y esta es una palabra que tenemos que discernir, ¿verdad? Y si tenemos oídos para oír, oigamos lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Primera de Corintios 14, 29 dice: hablen 2 o 3 profetas. Óigase bien, y los demás juzguen. El trabajo de los profetas, hermanos, es juzgar,
los profetas son jueces en la tierra. No solo es transmitir el mensaje del Señor, también pueden juzgar. Asimismo, como ustedes en esta hora que están escuchando esta enseñanza, pueden escuchar lo que estoy diciendo y juzgar por el Espíritu las palabras que están saliendo de mi boca en esta hora, para la gloria del Señor. Amén. Los profetas son jueces en la tierra, hermanos, y esto lo podemos ver como, por ejemplo, Débora. La palabra del Señor dice que Débora era jueza y profetisa del Señor. También Sansón, a pesar de sus pecados, sus errores con Dalila y toda la otra, con la primera que se casó, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Sansón era juez. Y vemos, hermanos, que su ministerio profético de Sansón no se basaba en decir, así dice el Señor, o veo esto o aquello. Usted busque en la historia de Sansón donde Sansón dice, Dios me dijo, o esto aquí. Fueron sus padres que lo dijeron. Él fue que dijo que sus padres, que Dios dio la orden de que no se le cortara el cabello. Y podemos ver que era profeta porque él era nazareno desde el vientre, así como Juan el Bautista. Yo no sé si estamos... Ay, no, Dios mío, ¿verdad? El ministerio profético de Sansón, hermanos, se basaba en su fuerza, ¿verdad? Y era nazareno, apartado, separado desde el vientre, hasta con el alimento. Era una delicadeza para lo que Sansón tenía que comer, así como Juan el Bautista. Y hay muchos profetas de que no se habla de ellos en la Biblia, porque dice que tenía la palabra del Señor. El Señor le dijo que tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, nosotros, ¿qué podemos entender de eso? Que no se habla de 7,000 profetas en la palabra del Dios por nombre y apellido. ¿Sí? Eso quiere decir que algunos ni siquiera se menciona su nombre en la palabra, pero no significa que no fueran genuinos, no significa que no existieran. Solo que algunos hermanos, como al día de hoy, pasan al Salón de la Fama y otros no, ¿verdad? Pero eso creo que es por la personalidad de cada uno, ¿sí? Por la personalidad. Algunas personas son tímidas, algunas personas se rinden en muchas cosas, solo se conforman con algo de parte de Dios, y hay otros que no se conforman, que son hambrientos de la presencia del Señor y quieren más. Así como dice la alabanza, y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Gloria sea al Señor, hermano. Dios nunca limitó su voz a una sola persona, ¿verdad? No hay monopolio profético, solo hay un canal, ¿verdad? No hay justificación para que nosotros podamos permitir o hagamos menguar o callar otros llamados. En el libro de Joel 2:28, la palabra nos dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todos. El plan del Señor es que todos tengamos el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Porque este es nuestro sello como hijos de Dios. Solo hay uno solo que es único, uno solo, y este es Jesucristo. Pero él, hermana y hermano mío, aún pudiendo ser único, repartió de los dones suyos a otros. ¿Y por qué les digo esto? Por la palabra, porque dijo, el que les daría de lo mío. Así le dijo a sus discípulos, él les dará de lo mío, hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué digo de lo mío? Les dijo el Señor Jesucristo. Porque lo que es de mi Padre es mío. Amén. Y no solo manifestaciones, dones y todas estas cosas, no, sino también el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No solo cosas sobrenaturales o cosas proféticas o sanidades o liberaciones o hablar nuevas lenguas. El regalo más precioso que Cristo nos dejó es ser llamados hijos de Dios. La palabra nos enseña que todos nosotros, los cristianos, evangélicos, como le queramos llamar, todos los creyentes, somos hijos de Dios por el Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Ese es el mayor regalo. Les daré de lo mío, ¿sí? Les daré de lo mío.
Amén. Y también, como les digo, le dijo, y cosas mayores que estas harán en mi nombre. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor nos enseña en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único que es único, ¿verdad? Jesucristo. Pero de ahí, hermanos, todos podemos ver, ¿verdad? De que todos tenemos un llamamiento del Señor y todos podemos disfrutar del privilegio de la presencia del Espíritu Santo sin abocar la autoridad puesta por Dios para la vida de cada uno de nosotros, como por ejemplo en esta plataforma el pastor y profeta, ¿verdad? Wilmer, ¿verdad? Mejor llamarlo ministro porque tienen varias múltiples funciones en el ministerio, ¿verdad? Un apostolado, un llamamiento apostólico, ¿verdad? Entonces mejor como ministro, pero cada quien puede llamarle como mejor le pueda, se sienta mejor en el corazón, ¿verdad? Y el reverendo Mario también. Y para la gloria del Señor, pues estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Y hice estos estudios en esto porque he escuchado varias veces al ministro repetir lo mismo. Yo soy muy curiosa. Y entonces puede ir a estudiar esto para que el Espíritu del Señor me diga a través de su palabra, me enseñe, me instruya, porque es un maestro por excelencia sobre qué es lo que verdaderamente esto significa, ¿verdad? Hay un solo Dios, hermana y hermano mío, un solo mediador entre Él, ¿verdad? Y nosotros, Jesucristo el justo, el Santo de Israel, ¿verdad? Y del mundo entero, del universo entero, la gloria sea para mi Padre en esta noche. Y pues lo voy a dejar hasta aquí con esta enseñanza. Si usted tiene alguna pregunta, algo, estoy aquí. Pueden prender su micrófono. Si en lo que yo pueda, si el Señor me da sabiduría, les puedo contestar. Y si no hay nada que preguntar, pues los dejo con el ministro para la gloria del Señor. Gracias por el privilegio. Bienvenida a la nueva hermana aquí a la plataforma. Yo también soy nueva, pero estoy encantada de estar aquí. Les amo en el amor de Cristo y les deseo paz y bendiciones en esta noche, ¿verdad? La gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por todos los siglos y por toda la eternidad. Amén, amén. Shalom, shalom. Paz y bendiciones. Amén. Bendita sea su palabra.